Continuamos dando respuestas a las preguntas sobre temas inmobiliarios. Estas respuestas las da José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Entonces veamos, el sector inmobiliario tiene un papel muy importante en la economía del país y su crecimiento en el año 2019 fue muy alto. No así en el año 2020, donde hubo las dificultades y los efectos del COVID, que tanto afectó a la vivienda como a las ventas y negocios de propiedades. Sin embargo, con el apoyo del gobierno hubo numerosos subsidios de vivienda y planes de vivienda de interés social muy amplios y unas financiaciones altas para los interesados. Ya en el 2021 estamos esperando que el volumen, ya con un volumen alto de vacunados, haya una dinámica superior a la que se venía dando en el año 2020. ¿Cuál es el aporte de estos temas inmobiliarios a los profesionales? La razón de estos temas inmobiliarios que los está tratando Actualícese es que en la vida diaria es muy común que a ustedes le pregunten sobre temas inmobiliarios en forma permanente. Ahora vemos qué tipos de temas vamos a tratar y observarán ustedes que muchos de esos temas le han hecho preguntas que posiblemente o las han respondido o no las han podido responder o ha tenido que irse a consultas especializadas. Entonces, para los contadores, auditores, revisores fiscales, administradores, economistas, empresarios, emprendedores, técnicos y tecnólogos, y empresarios y emprendedores, para todos estos profesionales se encuentran este tema como de aplicación práctica y así se va a tratar. Se trata no desde el punto de vista técnico de los ingenieros civiles o bien los arquitectos, sino que se van a explicar en una forma liviana. Los temas que precisamente, o los subtemas relacionados con temas inmobiliarios que estamos tratando son los siguientes. Como van a observar de ese listado, todos ustedes cuando lo observen van a encontrar temas de su interés, temas sobre los cuales les han hecho preguntas y temas que estarían dispuestos a responderlas y ese es el motivo por el cual estamos haciendo este trabajo. ¿Cuál es la metodología que utilizamos? La de preguntas y respuestas. Nos llegan las preguntas y se da la respuesta a la pregunta indistintamente que ya se haya respondido. De manera que hay la posibilidad de que usted se encuentre con que la pregunta que alguien hizo ya se le respondió, pero que se vuelve a hacer o a dar la respuesta porque le interesa a una persona que solicita una respuesta especial. Seguramente en el momento de expresarla se le hará unos comentarios adicionales. Y además, esta metodología de preguntas y respuestas es muy adecuada en la formación en línea, pues hemos encontrado que es un camino a seguir recibiendo las preguntas de los usuarios y procesarlas y explicar las respuestas como una buena metodología. Veamos entonces hoy el subtema que se va a tratar, que se denomina pro indiviso. Ese tema no es muy reconocido, no es muy escuchado, pero sucede a diario y permanentemente. Hay negociaciones que son pro indiviso. Ahora veremos con las respuestas a las preguntas. Miremos cómo se define. Se define como el derecho parcial de una persona sobre una propiedad. La razón es que comparte la titularidad con una o más personas, por lo que se considera una comunidad de bienes. Entonces veamos, porque todas las respuestas seguramente se van a suceder casos y es bueno saber
¿qué es el derecho parcial de una persona sobre una propiedad? Una familia o unos 4 amigos o 5 conocidos o 6 o 3 o 2, sin hacer sociedad, compran una casa. Ese, ese es un hecho que es un pro indiviso. Esa compra que hicieron esos colocó ya 40 millones, por decir algo, 160 millones, y compraron una propiedad. ¿Para qué? Para arrendarlos o para cualquier otra negociaciones, pero la compraron esos 4 y eso se llama un proindiviso. Veamos, otro caso, y ese caso de las casas tiene un problema adicional, que ese derecho parcial es indivisible. En una casa, usted a esos 3 o 4 que compraron no le puede entregar el baño, no le puede entregar la habitación 1, la habitación 2, la habitación 3, la parte de los pisos, ¿no? O el piso 1, el piso 2, no, porque ese es un todo que se denomina indivisible. Sí, es de todos, pero ese es indivisible. Pero hay casos, como lo veremos en respuestas posteriores, en que hay proindivisos que sí son divisibles. Por ejemplo, una finca. Entonces hay una finca de 40 hectáreas. Entonces, la compraron 4 personas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno puede tener derecho a 10 hectáreas. En esa forma, ese bien sí es divisible. Entonces, en esto ese término proindiviso es muy de derecho, pero es el que se utiliza, eh, pero crea dudas precisamente por esto. Entonces, le repito, se compra bien, lo compraron los 3 personas, 3 tíos, 3 hermanos, 3 familiares. Ese es un pro indiviso, pero indivisible, porque esa casa no se puede dividir. Pero los mismos 3 hermanos compraron una finca. Ese bien sí es divisible. ¿Por qué? Porque es un área que puede dividirse y efectivamente muchas veces sucede que se divide. Entonces veamos ahora sí las respuestas a las preguntas que nos hagan. ¿A qué se denomina proindiviso? Tengamos en cuenta que indiviso significa sin dividir. Pro es un sustantivo en este caso, indica que se realiza en beneficio de algo o de alguien, en este caso de varios. Indiviso, no dividido en partes. Indivisos, no separados o divididos en partes. Proindiviso se da cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenecen conjuntamente a 2 o más personas, pero ningún copropietario estará obligado a permanecer en la indivisión. Entonces, ¿qué es lo que pesa aquí desde el punto de vista de los abogados y en derecho? Nosotros no vamos a explicar esto en derecho, sino con los conceptos que conocemos como contadores, eh, administradores, economistas. Entonces, aquí se dice, la propiedad de una cosa o un derecho pertenecen conjuntamente a 2 o más personas, ya lo dijimos en la nota general, pero ningún copropietario estará obligado a permanecer en la indivisión. ¿Está bien? Y compraron la casa. Los 3 o 4 que se creó el proindiviso. Ese proindiviso es un acuerdo de voluntades. Se llaman entonces, en ese proindiviso, generalmente se denominan copropietarios o comuneros. Es muy común llamar a estas personas que son dueñas entre varios de ese bien. Pero ningún copropietario de la finca o de la casa o de habitación que dijimos estará obligado a permanecer en esa indivisión. Yo soy dueño de la parte de la casa. Eso es muy abstracto saber qué parte me corresponde. Ya lo veremos en respuestas que dimos a algunas preguntas sobre el tema. Pero ningún copropietario está obligado a permanecer. Yo tengo la casa, tengo mi parte. Bueno, no quiero permanecer. Como eso es indivisible, voy a tenerse lo que vender a alguien o comprarle a todos. Y así
no, como no está obligado a permanecer en división, queda. Él consolidó su propiedad comprando todo. O si es una finca, él puede decir, señores, esa cuarta parte en mis 10 hectáreas la voy a vender a otra persona. Entonces, él no tiene obligación de permanecer en esa indivisión. Es bien interesante esta respuesta porque de ahí parten casi todos los conceptos que vamos a ver más adelante. Seguimos con esta respuesta. Esto es conocido además como condominio, copropiedad, comunidad de bienes o cuasi contrato de comunidad. Es un concepto jurídico relativo al derecho de propiedad sobre un bien. Creo que va quedando claro, no nos estamos metiendo en conceptos de derecho, ni de ingeniería civil, ni de arquitectura, pero estamos dando la idea para que cuando haya la pregunta usted pueda tener una respuesta sobre el tema. Yo tengo una experiencia muy simpática con una señora que me llamó, pues usted es que CEO de Actualícese y lo conocemos y sabemos de sus conocimientos, entre comillas, y me dicen, dígame qué hago con este caso que tengo con mi vecina, que ella dice que estamos en una propiedad pro indiviso y yo no sé nada de eso porque el negocio lo hizo mi marido. En ese momento no tuve la respuesta y me tocó empezar a investigar para mirar a ver qué podía hacer la señora. Al final no pude saber qué hizo con su bien, pero en cualquier forma me llamó la atención el tema y precisamente por eso lo estamos tratando. Significa que una persona tiene el derecho de propiedad sobre dicho bien solo de forma parcial. Ya dijimos que si lo compran 3 o 4, pues en forma parcial le queda una parte, compartiendo la propiedad con otras personas, no teniendo ninguna plena propiedad. Ninguno tiene una plena propiedad sobre el bien. Por eso se llama pro indiviso. Veamos la pregunta 2. ¿Cuándo aparece jurídicamente el proindiviso? Cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece a varias personas. Generalmente se utiliza mucho cuando se trata de bienes raíces. Precisamente por eso lo incluimos dentro de estos temas inmobiliarios, porque aunque no es muy conocido, sí es utilizado por diversas personas o empresas. ¿Qué frecuencia tienen las negociaciones pro indiviso? Es muy frecuente que 2 o más personas compren en común, por ejemplo, una casa o apartamento, o reciban en herencia una vivienda o una finca, en cuyo caso dichas personas compartirán la propiedad del bien inmueble que será considerado un proindiviso. Me parece que con esta pregunta y esa respuesta se está ampliando los conceptos anteriores de la pregunta 1 y 2. Entonces, es muy frecuente que 2 o más personas compren en común, por ejemplo, una casa o apartamento. Se pusieron de acuerdo, son amigos, familiares, y no quieren hacer una sociedad. Tengan en cuenta que un proindiviso no es una sociedad, no es una sociedad anónima, no es una sociedad limitada, no es una sociedad en comandita, no es una SAS, no lo es. Es un concepto jurídico distinto de una sociedad propiamente dicha. Veamos la pregunta 4. ¿Qué dudas surgen sobre el uso de la vivienda común en proindiviso? Sobre el uso, la pregunta es, ¿qué dudas surgen sobre el uso de la vivienda común en proindiviso? Se compró la casa y ahora estamos hablando, se compró por varias personas y ahora vamos a hablar del uso de esa vivienda. Es frecuente que se planteen dudas en un proindiviso, especialmente
sobre el uso de la vivienda común o la finca en común, la administración, conservación, mantenimiento de la misma o la disolución de la comunidad. Entonces, las dudas que surgen es, ya están en común, pero resulta que eso hay que administrarlo. Si es una vivienda, eso hay que administrarlo, hay que arrendarlo, hay que hacer un negocio y definir cómo van a recibir los arrendamientos, si se los dividen o alguien se lleva un valor adicional porque lo va a administrar. ¿Quién va a ser responsable de conservar ese bien, esa vivienda, ese apartamento o esa finca? ¿Quién va a hacer el mantenimiento de la misma o cómo se disuelve esa comunidad? Ya dijimos que este proindiviso también puede denominarse comunidad. De manera que surgen precisamente por esas razones es que el proindiviso no es muy común. El proindiviso surge muchas veces es por herencias, pero no es muy común hacerlo para casas, precisamente por este complique. ¿Quién lo administra? ¿Quién lo conserva? ¿Quién hace el mantenimiento? ¿Quién va a sacar el dinero mensual o semanal? En fin, y viene una pregunta 4A. Deme un ejemplo de un proindiviso. Entonces, un ejemplo de un proindiviso, existe proindiviso cuando 4 personas, este es un ejemplo, distintas compran una vivienda o una finca. Siguiendo el ejemplo, cada una de las personas será comunera o copropietaria de una cuarta parte de la vivienda o de la finca. Entonces, repito, es muy distinto ser copropietario de una cuarta parte de una vivienda que de una finca. La razón, la vivienda no se puede dividir. La finca sí se puede dividir, tiene áreas y se puede hacer la división de esas áreas. ¿A qué se denomina cuota abstracta o ideal en proindiviso de vivienda común? Entonces, yo se lo resumo. Si a mí me dicen que en una casa yo tengo el 25%, es una cuota abstracta o ideal. Yo no tengo al final 25% de qué, ¿cuál es mi 25%? Ese sentido de lo abstracto o ideal es, ¿cuál es ese 25% mío en esa casa? Ninguno, no sé. La cuota abstracta o ideal es el porcentaje que pertenece a cada persona en la propiedad del bien o derecho. Entonces son 4, entonces tienen derecho al 25% cada uno. ¿Cuál es la parte de ese 25%? Si estamos hablando de una vivienda. Pero, ¿qué sucede de una finca? También es una cuota abstracta o ideal. La finca es de las 40 hectáreas, que fue un ejemplo que di en una respuesta. Entonces, cada uno tiene derecho. Pero ¿cuál es la parte que tiene derecho? No, señor. También tiene que pedir usted que esa finca le den su parte y para eso tienen que dividirla y para eso existen ciertas condiciones que si llegan oportunamente. Entonces se denomina cuota abstracta ideal cuando la copropiedad no se concreta en una parte exacta de la vivienda, es decir, habitaciones, cocina, salón, sino en una cuota indefinida sobre la vivienda, como lo hemos dicho, y con los ejemplos que hemos manejado. ¿En qué forma puede complicarse la adjudicación en prohibición de una herencia sobre todos los inmuebles? Sobre todo inmueble. La adjudicación como acto jurídico es sencilla. Sí, es una cuestión simplemente ya de notaría. Se adjudica como un acto sencillo, pero pueden generarse problemas en relación con la administración, el pago de gastos fijos de dichos bienes, las cuotas de comunidades de copropietarios, las reparaciones necesarias para la conservación del inmueble. Entonces aquí vuelvo, repito, ya lo dije en una respuesta a una pregunta,
que la complejidad del proindiviso, especialmente de los bienes indivisibles como un apartamento o una casa, hace que no sea muy común y que generalmente en las herencias sí es más fácil manejarlo porque hay forma de dividir. Al fin y al cabo, los herederos pueden. Eso lo explicaremos en otras preguntas que seguramente surgen sobre este tema. ¿Cuáles son los derechos de los varios propietarios de un bien proindiviso? Pues ya vimos los derechos de esos varios propietarios en esa casa o en esa finca. Entonces, ¿cuáles son sus derechos de esos 4 copropietarios, 10 copropietarios, 5, 4, 6 herederos, en fin? Tienen derecho al uso de la cosa común. Bien, es de uso. Obvio que van a tener que colocar condiciones. Aquí surgen mucho la necesidad de documentos especiales para eh, dar cuenta de los derechos que tienen. Al disfrute o conservación del bien, son sus derechos. A la administración de la cosa común, eso es un derecho. A la defensa en juicio, también. Es decir, defensa en juicio es en un momento en que surge un juicio, una eh, cuestión jurídica, pues él tiene derecho a defenderse. A la derecho a que se divida ese bien común y a definir la porción o cuota que le corresponde. De manera que son derechos muy evidentes que no tendrían necesidad de mucha explicación. ¿Por qué? Porque esos copropietarios tienen derecho al uso. Ya verán cómo, eso tienen que reglamentar, ponerse de acuerdo y dejar por escrito. Disfrute y conservación del bien, ¿cómo lo va a disfrutar? ¿Quién lo va a conservar? A la administración de la cosa común. Si es necesario, se nombra administrador y generalmente eso se hace. Ya dijimos a la defensa en juicio, a la división del bien común y a definir la porción o cuota. ¿Cuáles son las causas por las cuales se disuelve el proindiviso o la comunidad de bienes? Entonces, el proindiviso se disuelve por algunas de las siguientes causas. Entonces, así como es un hecho jurídico que se creó por voluntades o porque sucedió que lo recibieron en herencia, también se puede disolver. ¿Cuáles serán las causas? Por la consolidación. Mucho cuidado aquí para los contadores. El término consolidación no tiene nada que ver con nuestra actividad de tipo contable. Tiene lugar cuando uno solo de los comuneros hace suyas las cuotas o porcentajes de los demás, o bien todos ellos los transmiten a un tercero. Entonces, ¿cómo se disuelve ese proindiviso? Señor, uno de los dueños de los comuneros compró todo. ¿Listo? Y quedó disuelto. Ah, que se lo vendió a un tercero. Quedó disuelto. Fíjense qué fácil. Sí, 4 herederos o 8 herederos recibieron una herencia, una casa. Se encontraron que las dificultades precisamente de no ser divisible hacen que decidan venderla, la venden a un tercero o uno de ellos se queda con la propiedad. Lo mismo puede suceder con una finca, con una herencia. Otra causa de disolución es por la pérdida o destrucción de la cosa común. Bueno, un vendaval, un hecho fortuito, inesperado puede causar la pérdida total de la cosa común. Pues obvio, queda disuelto. Por la renuncia de los comuneros a la cosa común. Bueno, ellos renunciaron, entregamos este bien que no nos parece, no nos gusta. Son unas fincas que son unas montañas eh, que tienen poco acceso, se los regalamos, renunciamos a esto y se lo dejamos al gobierno. Bueno, son decisiones. Por la división de la cosa común. Ah, bueno, cada uno tomó su parte, entonces ya compartido, perdón, distribuido o dividido, pues entonces
no hay nada que hacer. La finca de 40 hectáreas, cada uno tomó sus 10 hectáreas, dividieron formalmente, en ese caso se hace escritura pública por la parte que le corresponde a cada uno, pero así se termina el proindiviso. Un comunero puede pedir la división de la cosa común. Entonces, cuando decimos un comunero, es un participante del proindiviso. Entonces, la respuesta es, cada comunero podrá pedir que se divida la cosa común en cualquier tiempo. Fíjense que aunque el proindiviso no es de fácil manejo, sí es de fácil solución para cada cosa. Cada comunero podrá pedir que se divida la cosa común en cualquier tiempo, cuando quiera. Es decir, todo copropietario podrá exigir en cualquier momento la división del proindiviso. Divídanlo y lo puede pedir. ¿Y esto a quién se lo pide? A los demás del proindiviso y se ponen de acuerdo. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. A nadie lo están obligando. Para salir de ella, porque fue una herencia y no me entiendo con mis otros 3 herederos, entonces yo me voy y negocio en mi derecho. Tenga en cuenta, los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destina. Entonces, aquí hay un ejemplo muy común en el caso de fincas, en donde el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios, indican, voy a comentarlo con lo que sucede en el eje cafetero. En el eje cafetero, en los Montenegro, Circasia, cada un propietario no puede vender menos de 5 hectáreas. Entonces, si no puede vender menos de 5 hectáreas, entonces, si la finca tiene 20 hectáreas y resulta que el interesado está interesado en 2 hectáreas, señor, no se le puede vender. Entonces, en ese caso, hay la dificultad para hacer esa división, pero ya es por un ordenamiento jurídico y también cuando resulte inservible para el uso a que se destina. Entonces, aquí estamos sí repitiendo. Entonces, yo lo que quiero es sembrar café en 2 hectáreas. No, señor, usted no puede hacer esta división porque a usted no se le pueden ceder 2 hectáreas, sino 5. Entonces, ese es un ejemplo que lo tomamos para este caso. Con esta pregunta 10 terminamos en el día de hoy las preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los límites de las facultades de los copropietarios de pedir su derecho a la cosa común? Entonces, para pedir su derecho a la parte a lo que le corresponde, es por la existencia de un pacto de conservar la cosa indivisa. Es decir, si existe un pacto, entonces él no tiene un límite para pedir derechos distintos. Es lo que se dice en el pacto. Este pacto deberá tener una duración determinada no superior a 10 años, pero podrá prorrogarse mediante nuevo pacto de los comuneros. Entonces, observen, si son comuneros que se entienden, que no tienen dificultades, unos herederos que tomaron los bienes que recibieron de su padre, entonces ellos no tienen dificultad de ninguna clase, al menos que tengan dificultades de que uno quiere en exceso estar por encima de los demás y tomarse derechos que no le corresponden. Entonces, eh, los pactos se hacen por escrito porque, ¿y por qué tienen que ser por escrito? Porque en determinado momento, cuando no se quiere seguir con el pacto, deben haber unas cláusulas
que hayan colocado el manejo que se debe dar a estas situaciones. Muchas gracias. Seguimos con una capacitación de temas inmobiliarios. Estos temas inmobiliarios son de alto interés sin ser ingenieros civiles, sin ser arquitectos, quieren tener conocimientos sobre una serie de temas inmobiliarios que enseguida les enumeraré. Se trata de abordar unos temas que son muy importantes para los profesionales de auditoría, contabilidad, revisoría fiscal, administradores, administradores, economistas, abogados, e inclusive para técnicos y tecnólogos, empresarios y emprendedores. Estos temas son de interés porque constituyen un apoyo que puede darse a los profesionales para que en un momento determinado tengan la posibilidad de hacer ayuda a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares en temas inmobiliarios. De manera que ese es el objetivo. El objetivo es capacitar para que constituya apoyo para los demás en unos temas que muchas veces no se conocen suficientemente, pero son de gran importancia, ya que la economía se relaciona mucho bien con los bienes inmobiliarios, casas, fincas, propiedades, propiedad horizontal, etcétera. De manera que los temas que vamos a tratar precisamente son temas que se aplicarán con preguntas y respuestas. Aquí es importante entender que estamos manejando una metodología de recibir preguntas y dar las respuestas. Muchas veces queda la respuesta allí en la diapositiva para que el apoyo sea mucho más completo. Los temas que se están tratando son el de arrendamiento de bienes raíces, las remodelaciones, cómo buscar vivienda nueva usada, los agentes inmobiliarios. Pueden ver que todos estos temas tienen relación con bienes inmobiliarios, pero que son de uso muy común. En los bienes en proindiviso, las sucesiones de bienes muebles, los impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, la compra o inversión en bienes raíces nuevos o usados, la venta de bienes raíces, los avalúos comerciales de inmuebles, los impuestos territoriales en bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces, lo importante que es, la promesa de compraventa de bienes raíces, el certificado de tradición o libertad, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y de los notarios en los negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios de inmuebles, el papel de la SAE en relación con bienes raíces, unos conceptos generales y un tema muy importante que es la propiedad horizontal. A propósito de estos temas, o el propósito con esos temas, repito, es dar un conocimiento básico, no técnico, en relación con esta información. De manera que vamos a continuar respondiendo preguntas sobre un subtema que es denominado proindiviso. Veamos la definición. Se define como el derecho parcial de una persona sobre una propiedad. La razón es que comparte la titularidad con una o más personas, por lo que se considera una comunidad de bienes. Esta palabra proindiviso a veces no es tan entendible porque es un término jurídico. A uno le suena es por no dividir. Resulta que aquí antes lo contrario se define como el derecho parcial de una persona sobre una propiedad. Entonces, en este término legal, existen unos términos que deben conocerse como es una comunidad, una copropiedad,
que me gustan más una comunidad de bienes, porque eso es lo que se hace. Al final, ¿qué es lo que habla el tema pro indiviso? Se reúnen varias personas, que puedo ser yo con otros 3 amigos, y nos compramos una casa. Entonces, esta casa es para arrendarla, porque ya se tomó la decisión. Entonces, en ese momento, cuando hacemos el documento de comprar esa casa, se hace, se hace una escritura y queda un bien pro indiviso. ¿Qué significa esto? Que es de los 3 o 4 personas, pero en este caso, como se trata de una casa, cada uno tendrá un derecho, si usted lo divide por 4, porque cada uno dio ese porcentaje, dio ese valor del 25% del costo, entonces tendría un derecho que se denomina en esta terminología pro indiviso, que se denominaría abstracto. ¿Qué es lo que usted tiene? Un 25% de una casa. ¿Qué es tener un 25% de la casa? Tengo un piso, tengo una habitación, tengo derecho a la cocina, tengo derecho al patio. No, no se sabe. Es que precisamente aquí están un poco las dificultades con este término, que en el caso de una casa, esto es un proindiviso, pero que no es divisible. ¿Cómo voy a dividir? ¿Cómo le voy a entregar ese 25% al uno, otro 25%? Sí se pueden dividir lo que resulte de allí, que pueden ser el arrendamiento, pero el bien como tal, que constituye el proindiviso, no se puede. En cambio, en las fincas es muy distinto. Uno compra una finca, compra, siempre he colocado en unas preguntas anteriores, una finca de 40 hectáreas, si lo compraron 4, cada uno tiene derecho a 10 hectáreas, o lo compraron 4 o lo heredaron 4. Muy comúnmente el proindiviso nace de herencias, en donde tienen después que definir, ya está la herencia y se la entregamos a los 4 o 5 hijos. Ya entregado, allí ya empezará la gestión de los hijos frente a esa propiedad. En el caso de la finca, repito, sí es una propiedad divisible. ¿Por qué? Porque en un momento determinado uno de los 4 dice, yo tengo derecho a quedarme con las 10 hectáreas, dividan y denme esa, escritúrenme a mí esa propiedad. De manera que en este proindiviso suceden hechos muy interesantes, que es distinto a todo lo que uno conoce, por eso yo lo estoy tratando como un tema novedoso. Aquí hay problemas por donde usted quiera, hay que administrarlo. Estos proindivisos hay que hacer gastos para mantenerlo. Estos proindivisos se pueden o no negociar. En fin, existen tantas circunstancias que por eso este tema lo quisimos dejar para tratarlo con estas preguntas y respuestas, siendo un tema no tan utilizado, pero sí es resultado muchas veces de operaciones, en el caso que les comento de herencias. Queda la finca en una herencia y son 10 los hijos, los herederos, entonces se convierte eso en un proindiviso, que todos van a tener que acordar qué hacer con esa finca, venderla, negociarla, en fin, deben entonces hacer unos protocolos o hacer unos documentos que indiquen qué manejo se va a dar. Veamos sobre este tema la pregunta 11. Ya hemos respondido 10 preguntas sobre el tema, que ustedes los pueden ver en otros materiales. Entonces, ¿cómo distinguir al disolver un proindiviso que una cosa común sea divisible de una indivisible? Fíjense el enredo terminológico, pero a la hora que lo miremos la respuesta lo vamos a entender. A la hora de repartir una finca, se debe tener en cuenta la legislación urbanística que ordena
el suelo sobre esta finca para verificar que las fincas resultantes de la división cumplan las condiciones necesarias para servir a los usos que dicha ordenación establece para ese suelo. Vamos a explicarlo más claro. Queremos disolver un proindiviso. El proindiviso, como lo hemos ya dicho en respuestas anteriores, existe ya, pero lo queremos disolver, pero el bien, que es una finca, es divisible. Entonces, ¿lo puedo dividir o no dividir? Entonces, el problema que resulta aquí es que si se trata de unos sitios en ciudades en donde el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, que generalmente se llama, dice que los bienes no se pueden dividir en menos de 5 hectáreas. Entonces, no puedo yo quedarme con 2 hectáreas. ¿Por qué? Porque no lo puedo dividir en esa forma. De manera que en esto existe también los ordenamientos urbanísticos que hay que tenerlos para que un bien sea divisible. Porque si no es divisible, entonces ya surgen otras dificultades de las cuales vamos a ver enseguida que serán unos problemas de tipo jurídico. La pregunta 12, ¿a qué da lugar un proindiviso de bienes divisibles? Ya dijimos, en el caso muy común que estoy comentando es el de la finca. Las fincas son un bien divisible. ¿Por qué es divisible? Porque si yo tengo 10 hectáreas tengo 40 hectáreas y son 4 dueños, yo puedo dividir en 10 hectáreas cada uno, si es posible, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial. Entonces, la respuesta, ¿a qué da lugar un proindiviso de bienes divisibles? Ya dijimos, estamos dando el ejemplo de una finca. Si el bien es divisible, como una finca, no se plantean mayores problemas, no es problema, ya que se pueden asignar a cada propietario un porcentaje del bien divisible correspondiente a la cuota. Entonces ya dijimos, se trata de una finca de 40 hectáreas, de 4 copropietarios que se pueden así denominar, o dueños del bien común, y entonces a cada uno le asignan las 10 hectáreas. Entonces, divisible, sí señor, se puede hacer, repartir, escriturar a cada uno. Y aquí vuelvo y comento que algo que ya dije en respuestas anteriores, los bienes proindiviso, esa unión o esos acuerdos de voluntades para tener un bien común, no son una sociedad. Mucho cuidado. Aquí no hay sociedad de ninguna clase. Aquí lo que hay es un bien que pertenece a varias personas. Pero vamos a colocar aquí el caso de una herencia. La pregunta 13. ¿Cómo se realiza la disolución del proindiviso de bienes divisibles con acuerdo de comuneros? Entonces van a dividir esa finca que ya di en una respuesta anterior. Una finca de 40 hectáreas la van a dividir en 4 partes, pero y hay acuerdo entre los comuneros, se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿cómo se hace? Se divide ese bien común de acuerdo y adjudicando a cada parte resultante de los copropietarios. Por ejemplo, una finca, aquí vuelvo a un ejemplo un poco de más grande, una finca de cultivo de 400 hectáreas se podrá dividir en cuartos de 100 hectáreas y poner fin al proindiviso. Se dividió, a cada uno se le asignaron las 100 hectáreas y a cada uno verá cómo resuelve los problemas de divisiones, si hay que colocar horcones o hay que colocar barreras o hay que colocar mallas, eso ya es otro asunto. Entonces, ¿cómo se realiza la disolución? Se puede igualmente venderla a un tercero y repartir el precio en una proporción a la cuota de cada comunero. Si son 4, entonces cada uno tiene un 25%, entonces se puede vender a un tercero y a usted le entregarán la plata de ese 25% que se vendió. De manera que sobre esto creo que no hay mucha duda porque es un acuerdo más fácil de manejar.
En ambos casos, si se trata de bienes inmuebles, será necesario otorgar escritura pública. Todos estos bienes, cuando se dividen, tienen que hacerse por escritura pública, o sea, en una notaría. Veamos la pregunta 14. ¿Cómo se realiza? Entonces veamos un momentico. ¿Cómo se realiza la división de bien pro indiviso de bienes divisibles sin acuerdo de los comuneros? Volvemos al mismo caso anterior, pero estamos diciendo que el bien, esa finca es divisible. La finca se puede dividir en las partes que sean necesarias de acuerdo con los comuneros, los dueños. Pero no hay acuerdo entre ellos. Si no hay acuerdo de los copropietarios ni para dividir la cosa común, estoy hablando en el caso de la finca, que es divisible, y no hay acuerdo ni para venderlo, esto se solucionará mediante procedimiento judicial de bienes de cosa común. No hay otra solución. Hay que seguir un procedimiento judicial de división de cosa común. Al fin y al cabo, no hay un acuerdo entre ellos. En caso de tener que iniciar un procedimiento de división de la cosa común, es importante saber que basta con que uno de los herederos solicite la venta del bien para iniciar este procedimiento. Entonces, un heredero de esos 4 que estamos dando el ejemplo de esa finca, dijo, véndala. Entonces, véndala y me dan mi parte. ¿Qué quiere decir eso? Que con eso está obligando a que el bien se venda. Entonces, esto es muy importante, al menos que los otros se compren. Observen, es posible que los otros 3 herederos digan, pues véndanos esa parte suya, nosotros la compramos, está solucionado. Pero estamos hablando de que no hay acuerdo. Entonces, en los casos en que la cosa común sea divisible, simplemente se lleva a cabo una división material del bien, adjudicándose una parte o porción a cada copropietario. En el caso de que se trata de un edificio, este se podrá dividir mediante la constitución de una propiedad horizontal. De manera que estas circunstancias son interesantes en este tema. Veamos la pregunta 15. ¿Cuándo hay lugar a la disolución del proindiviso de bienes indivisibles? Entonces, hemos colocado como ejemplo el más fácil de manejar, que es el de una vivienda, una casa. Es un bien indivisible. Pero, ¿cómo se disuelve ese proindiviso? ¿Son los 3 dueños, o los 4, los 5, los 10 dueños que heredaron esa casa? Entonces allí sí surgen problemas, no siendo posible la división, porque no se puede entregar una parte, no se le puede entregar como en una finca las 10 hectáreas, o la una hectárea, o 5, o las que sean, no siendo posible la división y quedando como única alternativa disolver el proindiviso. ¿Y cómo es disolverlo? Venderlo, negociarlo, regalarlo, hacer lo que se quiera, pero se acaba el proindiviso y, o sea que esa casa desaparece como proindiviso porque se vende, se negocia o se hace cualquier tipo de operación. Ahora, ¿cómo se realiza la disolución del proindiviso de bienes indivisibles, pero con acuerdo de comuneros? Se pusieron de acuerdo. Entonces, muy fácil, adjudicando a uno de los copropietarios la cosa común indivisible. Esa casa, entonces, es indivisible y hay acuerdo de comuneros para disolver el proindiviso. Entonces, uno de los copropietarios se queda con ella. Al comunero a quien se le adjudica el bien deberá indemnizar a los demás por el valor de su cuota. No sería indemnizar, sería mejor el término para utilizar, decir pagar. Vender la cosa común a un tercero y repartir el precio. Entonces se puede vender la cosa común a un tercero y repartir el precio. Recuérdense que a mí me gusta más el término cosa común que el mismo término proindiviso, pero al fin y al cabo ese es el término jurídico que se utiliza
que hace que haga, que vuelva el tema un poquito difícil de muchas veces de comprender y de saber qué hacer con esa terminología que a veces es un poco compleja. Veamos, entonces ya vimos cómo se realiza la disolución del proindiviso de bienes indivisibles. Estoy hablando de una casa, eso no es divisible, ya vimos ese ejemplo y con eso nos mantenemos. Pero hubo acuerdo, pues entonces, uno de ellos se queda con eso y los dineros se repartirán según su porcentaje que dijimos abstracto o ideal. Si yo tengo una casa, yo lo que tengo es un 25% abstracto. ¿De qué? Yo no sé, repito, de un cuarto, de una habitación, del patio, del piso primero, del piso segundo. No, esto es indivisible. Entonces, en este acuerdo por comuneros se puede haber negociado y se puede haber entonces vendido y el valor de la venta se entrega a los cuatro o a los copropietarios o a los que tienen derecho en el bien común. Veamos la pregunta 17. ¿Cómo se realiza la disolución del proindiviso de bienes indivisibles sin acuerdo de comuneros? Resulta que está la casa. Son 4 los dueños de la casa, pero no han acordado cómo acabar con ese proindiviso. Proindiviso no es sociedad, sino un acuerdo entre las partes de tener esa casa, pero no se han puesto de acuerdo de cómo hacerlo. Si no hay acuerdo de los copropietarios o con dueños o de los dueños del bien común, ni para adjudicar la cosa común indivisible, ni para venderla, se solucionará mediante procedimiento judicial de división de la cosa común. Es ahí ya no queda más otra alternativa, sino seguir un procedimiento. No se ponen de acuerdo para venderla, no se ponen de acuerdo para adjudicarla. Entonces, se hace una división de tipo judicial. Esta alternativa surge cuando existe al menos un propietario que no desea vender. Fíjense, con solo uno, supongamos que eran 10 los herederos, y uno dice que no desea vender, entonces ni comprar, ni llegar a un acuerdo coherente con el resto. Entonces se sigue un procedimiento judicial de división de cosa común. De esto se hace la averiguación ante un abogado, con un abogado, se va a una notaría, a un juzgado. ¿Qué recomendaciones hay para evitar la disolución del proindiviso por vía judicial? Cuando hay proindiviso, sí hay que disolverlo porque no hay acuerdo de voluntades, porque no hay posibilidades de negociar nada. Entonces, para seguir el proceso judicial, antes de presentar la demanda, aquí se hacen unas recomendaciones que son interesantes. Antes de presentar la demanda de división de la cosa común, lo cual implica unos gastos. Entonces, aquí lo que se busca es, de pronto, porque haya un acuerdo de voluntades, hay unos gastos. Entonces, eso es lo que inicialmente se trata de evitar, los gastos de procesos por vía judicial. Se recomienda celebrar un acto de conciliación con intención de que la otra parte ceda y así evitar el juicio. Entonces, se pondrán de acuerdo, se conseguirán un conciliador, un amigo que lo logre poner de acuerdo, pues si no se puede, no hay nada más que hacer sino seguir la vía judicial. Es posible llegar a algún tipo de acuerdo entre las partes antes de recurrir a la vía judicial, mediante un acuerdo de conciliación ante notario, acuerdo que adquiere la misma validez que una sentencia judicial. Entonces, ese acuerdo por vía judicial se hace y se va donde un notario y allí es donde se hace esa conciliación. De esta manera se ahorra tiempo y dinero las partes. Yo digo que ambas partes, no, las partes ahorran tiempo y dinero porque resuelven la situación conciliando. Se recomienda, entonces, ¿por qué utilizar el término conciliación? Se recomienda ser la parte que pide la resolución por esta vía amistosa de conciliación
para posteriormente, llegados al punto de un juicio, ser considerados como reclamantes de buena fe y con ello poder pedir la condena en costos del procedimiento a la otra parte. Entonces, lo que se trata es, yo quiero conciliar, con eso quiero tener una ventaja para ser considerado como reclamantes de buena fe y entonces los costos de ese proceso judicial le va a tocar a los otros que no se pusieron de acuerdo. Entonces esto es importante, es más que recomendaciones como una estrategia para evitar la disolución del proindiviso por vía judicial. ¿Qué otra, la pregunta 19, qué otra alternativa hay para evitar disolver un proindiviso por vía judicial? De no ser posible la conciliación, se podrá solicitar la acción de división de la cosa común, cuyo procedimiento judicial terminará con la subasta del bien común. Entonces, no hubo conciliación, entonces se solicita la acción de división de la cosa común y si ya se siguió el procedimiento judicial, entonces el bien se subasta. Entonces aquí colocan en venta el bien y al mejor postor, ya ellos no están de acuerdo, pero ya dijeron, nosotros no estamos de acuerdo en nada de lo que nos han propuesto. Entonces se subasta el bien, se vende la casa, 200, 300 millones, 50 mil, lo que sea, y se divide entre los dueños de ese bien común o quienes tienen derecho. Entonces seguimos, este caso sucede para los bienes divisibles o indivisibles. Acuérdese que estamos hablando de que una casa es un bien común indivisible, que una finca es un bien común divisible. Veamos la pregunta 20. ¿Cuáles son los derechos de un comunero o propietario de un bien proindiviso? Los derechos del comunero o de esa persona dueña relativos al uso de la cosa común. Cada copropietario podrá usar la cosa común siempre que la utilice de acuerdo con su destino. Entonces estamos hablando, supongamos, la cosa común es una casa. Entonces, cada copropietario podrá usar la cosa común siempre que, entonces, ahí hay un acuerdo en donde dicen, pues hombre, vamos a hacer, este primer año lo va a utilizar usted, el segundo año lo utiliza usted, el tercer año lo utiliza el otro. Entonces, eso es haber acordado el destino que se le va a dar, que es dejarlo para que cada uno lo habite. ¿Qué otro derecho tiene el comunero? No perjudicar el intereses de la comunidad. Hay que buscar, en cualquier forma, no puede haber perjuicio para los intereses de la comunidad. Tercero, se deben respetar el derecho de los demás comuneros o copropietarios. Si 3 o 4 son copropietarios o comuneros, pues todos tienen derecho. La regla general es el uso solidario y simultáneo de la cosa común. Todos los copropietarios al mismo tiempo. Y fíjense que el significado de esto es que estas copropiedades de uso común o bienes proindiviso requieren de voluntad, de acuerdos. Entonces, muchas veces, por eso es que cuando quedan herencias, queda una casa o una finca, inmediatamente se busca quién la compre, quién la negocie para recibir el dinero. ¿Por qué? Porque poner de acuerdo a numerosas personas que pueden tener una forma de ver las cosas distintas. Yo estoy en Bogotá o estoy en el exterior, a mí no me interesa ese bien, véndanlo. Yo estoy en la ciudad donde está el bien ubicado, entonces a mí me interesa tenerlo, pues lo compro, le pago a los demás lo que les interesa. Pero la regla general es que no es fácil el manejo de los bienes proindiviso, siempre habrá circunstancias que tienen que ser manejadas por abogado. La recomendación que uno haría es, señores, si existe un proindiviso, no hay acuerdo de voluntades o hay acuerdo, sí, en el caso de que no haya acuerdo de voluntades, consigues un abogado
y traten de resolver eso en tal forma que haya un manejo sin mucho pérdida de dinero. Sin embargo, lo más conveniente es que los comuneros acuerden el uso por periodos de tiempo, por turnos, para evitar situaciones incómodas o cuando las circunstancias desaconsejan el uso simultáneo. Entonces, en una pregunta anterior me habían preguntado cómo son los gastos en un bien pro indiviso o los costos de mantenimiento. Entre todos tendrán que redistribuir el bien, ve el costo de ese mantenimiento, cómo se administra, pues acordar si se nombra un administrador para ese bien. Entonces, repetimos, estamos hablando de una figura jurídica no muy fácil de manejar, pero que existe en muchas circunstancias. Veamos la pregunta 21. ¿Por qué razón es fórmula justa la aplicación por turnos de ocupación con uso exclusivo por periodos sucesivos y recurrentes? Es una fórmula justa aplicable a los casos de comuneros de viviendas cuando no sea posible o aconsejable el uso solidario o compartido y la comunidad o algún comunero así lo solicite. También podrán los copropietarios acordar el uso exclusivo a favor de uno de ellos. Fíjense que entonces es acordar, supongamos que se trate de un bien junto al mar y somos 4 herederos y nos ponemos de acuerdo, pues cada año o arrendemos el bien. Fíjense que son muchas las soluciones siempre y cuando haya acuerdos. Los problemas es que no haya acuerdo. Entonces, fíjense que al final también hay una frase, también podrán los copropietarios acordar el uso exclusivo a favor de uno de ellos. Ah, bueno. Entonces, el acuerdo es, señor, usted nos da una plata mensual o anual y usted puede utilizarlo. De manera que esto es generalmente, cuando hablamos de proindiviso, es muy necesario el acuerdo de voluntades. Todo, cuando no haya acuerdo de voluntades, siempre pueden existir dificultades que solamente se solucionan por vías jurídicas. Veamos la pregunta 24 que nos llega. ¿Cuáles son los derechos relativos al disfrute y conservación del bien común? Aquí viene el comentario precisamente acerca de los derechos del disfrute y conservación de un bien común. Entonces, tenemos nuestro edificio, tenemos nuestra casa, tenemos la finca. Entonces, ¿cuáles son los derechos? En participar en los beneficios y en las cargas o gastos de la cosa común en proporción a sus cuotas. Entonces, esta participación de beneficios y en las cargas o gastos de cosa común en proporción de sus cuotas es normal. Pero tener en cuenta lo siguiente, muchas veces vamos a suponer que se trata de una finca. La finca se puede arrendar a un tercero y entonces allí queda solucionado los cargos y gastos mensuales o permanentes. ¿Por qué? Porque quien hizo el contrato de arrendamiento, el arrendatario, se encargará de todos los pagos y de los gastos y el mantenimiento de la finca. Esta es una fórmula que me parece que es muy bien traída y muy bien aplicada, sobre todo en propiedades de fincas e inclusive en casas. Obligar a los demás propietarios a participar en los gastos de conservación de la cosa común. Vamos a suponer que no se nombró, no se arrendó, sino que se pusieron de acuerdo en hacerle mantenimiento. Entonces, los demás copropietarios deben participar en los gastos de conservación de la cosa común. Yo no puedo dejar que una casa se acabe. Somos dueños 4, 5, 10. Pues pongamos de acuerdo cómo participamos con los gastos de conservación. No dejamos perder el bien. Ejemplo, vamos a leerlo. 4 hermanos compran una finca de cultivo por partes iguales. Una cuarta parte para cada uno, el 25%. Para la compra han pedido una hipoteca sobre la finca. Cada hermano recibirá un 25%
de los beneficios, o sea, los resultados de las cosechas o de los cultivos o de la ganadería, lo que sea. En el mismo porcentaje participarán de las cargas de la hipoteca y gastos de conservación. Entonces, aquí sí es bueno colocar el ejemplo. Entonces, resulta que necesitaron un crédito para mejorar los cultivos o para mejorar, supongamos que se trata de una finca ganadera, entonces para hacer corrales o para hacer unas construcciones para mejoras. Entonces, pero se pide un crédito, una hipoteca. Entonces, como lo que acordaron es que cada hermano recibe un 25% de los beneficios, que es el derecho de la cosa común que tiene, entonces cada uno deberá ser responsable de un 25% sobre esa hipoteca que se consiguió con un banco. En el mismo porcentaje participarán en las cargas de la hipoteca y los gastos de conservación. Entonces, en ese mismo porcentaje deben ayudar al pago de esa hipoteca y los gastos de conservación, abonos, compra de maquinaria, etc. Aquí sí recomendamos una figura que existe, que es el de arrendar el bien. Entonces, está la copropiedad, está la finca. Son 40 hectáreas y las 40 hectáreas nos pertenecen a los 4 hermanos. Pues la recomendación para el caso de los gastos y costos es arrienden el bien. Puede ser a uno de sus hermanos, puede ser a uno de los copropietarios. Entonces, él se encargará de obtener los ingresos para él y de pagar el arrendamiento y de acuerdo con como haya quedado la escritura, entonces se hará responsable de los gastos y de la forma de repartir el resultado del arrendamiento. Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos que son de interés. Solo en el supuesto de renunciar a la cuota en la comunidad podrá un comunero o copropietario eximirse de esta obligación. Observe, esta, repito, no es una sociedad, pero sí es una obligación, un acuerdo entre las partes. Entonces, él no puede renunciar. No hay solución distinta, hubo la hipoteca, hubo gastos, hubo costos, él no se puede salir. Es decir, yo no soy responsable de este asunto. Solamente cuando vendan quedará por fuera, pero no se puede eximir de ninguna de estas obligaciones, ni de los gastos ni de los pagos en el caso de que se tratara de una hipoteca. Vamos a ver aquí una pregunta que dice, la 23, diferencia en un proindiviso entre los términos administrar o bien alterar o modificar o disponer del bien. Bien interesante esta pregunta. ¿Hay diferencia en un proindiviso entre los términos administrar o bien alterar o modificar o disponer del bien? Entonces veamos, administrar el proindiviso. Existe la finca, existe la casa, hay que administrarla. Se relaciona con los actos de administración, que son aquellas actuaciones cuya finalidad es la conservación, mantenimiento, goza y disfrute de los bienes comunes inmuebles. Requieren esta decisión de la administración mayoría, o sea, más del 50%. Fíjense que para administrar el proindiviso se requiere una mayoría de más del 50. Entonces, son 5 hermanos que quedaron con la herencia de una casa, entonces vamos a dejársela administrando. Entonces, él se encargará de todos estos hechos, pero deben haber hecho un acuerdo en donde 3 de los 5 hermanos fueron los que llegaron al acuerdo de administrar. ¿Por qué digo esto de administrar y que haya una mayoría? Porque veamos lo que sucede cuando ya al bien hay que hacerle modificación o disponer o alterar el bien en proindiviso. En términos jurídicos, modificar o alterar sí, suponen lo mismo.
Entonces, ese bien ya se va a modificar o se va a disponer de él o se va a cambiar. Entonces, son aquellos actos en virtud de los cuales se transmite el derecho de propiedad sobre los mismos, como por ejemplo una compraventa o una donación. Se establecen cargas que lo graven, como por ejemplo la constitución de una hipoteca, o se llevan a cabo alteraciones sobre los bienes inmuebles, aunque resulten ventajosas, requieren unanimidad. Entonces, mire, repito, para administrar el proindiviso no se requiere sino que haya una mayoría. Pero cuando ya hay modificación, se requiere conseguir una hipoteca, se va a donar, se va a vender ese bien, ahí sí se establecen cargas que organ, como por ejemplo la constitución de una hipoteca o se llevan a cabo alteraciones sobre los bienes inmuebles, aunque resulten ventajosas, requieren unanimidad. Unanimidad es que todos estén de acuerdo. Repito que esta diferencia es importante. Administrar el proindiviso es una decisión que requiere mayoría, pero modificarlo, hipotecarlo, venderlo, donarlo, requiere un acuerdo de voluntades de todos en forma unánime. En esta forma, en el día de hoy, hemos terminado este subtema, que continuaremos con otras preguntas que tenemos también para la próxima sesión. Muchas gracias. Los temas inmobiliarios son de gran importancia para los profesionales de la contaduría. Todo cliente, amigo, conocido tiene interés en los temas inmobiliarios. Si usted como asesor, consultor, contador, auditor, administrador, economista, empresario, emprendedor, técnico y tecnólogo, como profesionales que son, conocen el tema, pueden asesorarlos, pueden apoyarlos o por lo menos direccionar a las personas hacia los temas de interés. Esa es la razón por la cual este aporte, la razón por la cual los temas inmobiliarios que tratamos son un aporte para todos los profesionales. Veamos los subtemas que se están utilizando en esta capacitación. El contrato de arrendamiento, las remodelaciones, los consejos para buscar una vivienda nueva usada, los agentes inmobiliarios, los bienes en proindiviso, las sucesiones de bienes inmuebles, impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias. Estoy leyendo el listado de la temática que se está manejando como preguntas y respuestas. La metodología es que llega la pregunta y se da la respuesta. Los impuestos nacionales en negocios inmobiliarios, las compras e inversiones en bienes raíces, la venta en bienes raíces, los avalúos comerciales de inmuebles, los impuestos territoriales en bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces, la promesa de compraventa, el contrato de tradición o libertad de un bien, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y de los notarios en los negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios de inmuebles, papel de la SAE en relación con bienes raíces, conceptos generales y otro muy importante que es la propiedad horizontal. Como pueden ver, son todos temas que son de interés profesional, no exactamente con el requerimiento de conocimientos que tiene un ingeniero civil o un arquitecto. Aquí trabajamos algo más liviano, son preguntas y respuestas sobre temas que son de interés continuo, permanente. Todos o tenemos casa, o tenemos finca, o tenemos apartamento, o tenemos algún bien raíz, un lote que nos de los cuales nos interesan temas como los que estamos proponiendo. Estamos hablando de un tema que es el proindiviso como un subtema de temas inmobiliarios. Y repito aquí esta definición. Se define como el derecho parcial de una persona sobre una propiedad.
La razón es que comparte la titularidad con una o más personas, por lo que se considera una comunidad de bienes. En varias preguntas que nos han hecho y que hemos respondido, hemos dicho muy claro, la palabra proindiviso es muy de tipo jurídico, pero más fácil lo puede entender como un bien común. ¿Qué sucede con un bien común? Un bien común quiere decir que pertenece a varias personas. Por ejemplo, por herencia. Queda una herencia para 7 personas. Entonces, estos 7 personas quedan con su herencia una casa, una finca, un lote, un terreno. Entonces, esto en el momento en que aparece la herencia, los 7 son condueños de eso y eso se denomina proindiviso. Y eso tiene unas características de tipo legal. No es el fuerte nuestro tratar de analizarlo desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista de su manejo del tema, por la razón siguiente, en muchas circunstancias aparecen preguntas o consultas sobre eso y si uno no tiene ni idea, queda muy mal usted como profesional. Entonces la idea es que tenga alguna base que le permita dar respuesta en un momento determinado. Esos derechos parciales pueden aparecer porque 4 amigos deciden comprar una finca. Perfecto, lo compraron. No hacen sociedad. Compran la finca, cada uno coloca sus 100 millones de pesos, no hacen ninguna sociedad. Esto no es una sociedad. Esto es un bien común que pertenece a varios y comparten la titularidad o la propiedad de ese bien. Entonces, repetimos, eso es lo que se denomina proindiviso, que a mí me gusta más la denominación, saliendo un poquito de los cánones de los abogados, que en vez de proindiviso lo llamáramos bien común, que tiene sus dificultades y es ahí donde precisamente la importancia del tema. Es que un proindiviso o un bien común no es fácil, hay que administrarlo, hay que hacer gastos, hay que disponer del bien, hay que organizarlo. Todo eso requiere acuerdos. Entonces, esos dueños en común o proindiviso de ese bien son, tienen sus derechos y tienen sus obligaciones, pero tienen que hacer un acuerdo. Y generalmente estos acuerdos son de tipo escrito para facilitar el manejo posterior. Y muchas veces entre las familias precisamente aparecen graves problemas porque no hay claridad sobre el manejo de un proindiviso o de un bien común. Entonces, continuando con las preguntas, para responderlas, veamos en qué consiste la administración del bien en proindiviso o ese bien común. Ya antes habíamos hablado precisamente de todas esas circunstancias de que existe la administración y existe la alteración. Administrar un bien es llegar a un acuerdo la mayoría de los condueños del bien común para que se provean el manejo de ese bien. Alterar el bien es hacerle cambios en el cual ya se necesita una unanimidad para esa decisión. Entonces, ya lo hemos dicho respondido en una pregunta anterior. Administrar, cuando se decide que hay que administrar el bien, ese administrador lo puede nombrar la mayoría, la mitad más uno, por ejemplo, por decir algo. Pero cuando ya hay que alterar, conseguir una hipoteca y algo que lo vamos a ver posteriormente, en ese caso ya se necesita la unanimidad. Para mí me parece que es allí donde están las cosas más importantes de este tema del bien común o proindiviso. ¿En qué consiste la administración? Estamos hablando de la administración, ya se nombró un administrador por común acuerdo y se van a tomar decisiones por mayoría. No se necesita unanimidad para administrar. La administración del bien común se refiere al aprovechamiento o disfrute de la cosa común y tiene carácter transitorio. Sí, esto no es permanente.
Entonces, administrarlo ya es el aprovechamiento o disfrute y habrá alguien encargado de llevar adelante este proyecto. Para realizar actos de administración será necesario el acuerdo de la mayoría de los comuneros o copropietarios. Miren, aquí está la frase precisamente de la cual he estado hablando ahora en varias oportunidades. Es un acuerdo de mayorías. Administrar un bien común es un acuerdo de mayorías. Nombrar un administrador nace de un acuerdo de la mayoría entre las partes. De no lograrlo, será preciso acudir al juez para que acuerde lo procedente, incluso nombrar un administrador, o si el acuerdo mayoritario es gravemente perjudicial a los intereses de la cosa común. Entonces, observen, se nombra el administrador por mayoría, pero no se logró. Va a haber que ir a un juez para que se acuerde qué se hace en ese momento, que se decide entre esas 5 o 6 personas para que ese bien pueda ser administrado. Incluso nombrar un administrador. Ese juez en esa circunstancia puede nombrar un administrador, pero puede suceder, como lo dice la última frase, si el acuerdo mayoritario, hubo una mayoría, pero es perjudicial a los intereses de la cosa en común, también lo puede denunciar ante el juez, porque se hizo la mayoría, pero eso está perjudicando. Esos dos que quedaron en minoría denuncian que ese nombramiento de ese administrador o esa decisión no es la que interesa al manejo del bien común. Seguimos. Por ejemplo, será un acto de administración ordinario el arrendamiento de una finca común o proindiviso. ¿Por qué es un acto de administrador ordinario el arrendamiento de una finca común? Es quizá una de las mejores decisiones que se pueden tomar. En muchas oportunidades hay un bien en común, una finca, entonces se arrienda. Una persona externa, un tercero, o puede ser un mismo copropietario de ese bien común, puede entrar a arrendarlo, hacer un contrato de arrendamiento con todas las cláusulas en la cual se indique aquí en donde se consignan los recursos, cómo es el manejo, cuáles son las responsabilidades y qué debe hacerse en cada una de las circunstancias. Son bastante detallados estos contratos de administración de un bien proindiviso. ¿Qué otra circunstancia? La administración, el propietario que pretenda arrendar la finca común tendrá que contar con el consentimiento de la mayoría de los comuneros. Ya dijimos que administrar o nombrar un administrador o arrendarlo requiere de un 50% o más de los votos o el acuerdo entre las partes. Siguiendo el ejemplo anterior, si son 4 hermanos, si un hermano quiere arrendar la finca de cultivo, será suficiente el consentimiento de 2 de ellos, aunque el cuarto hermano se oponga. 1 más 2 igual 3, solo queda uno que es, por lo tanto, minoría. Como hubo mayoría y nombraron o arrendaron, por decir, la finca, no hay problema de ninguna clase. Queda claro ante la ley en caso de que el de la minoría quede ofendido, sí ya es problema de él, pero se tomó una decisión en derecho. Veamos que hasta ahí hemos tratado el tema de administración. Entonces he dicho que los bienes comunes se administran y estas son unas circunstancias que se han comentado, pero puede suceder que haya una alteración y vamos a ver qué es eso. ¿Qué es y en qué consiste la modificación, disposición o alteración del bien o de la cosa común o del proindiviso? Para lo cual se necesita unanimidad. Entonces, siempre hablamos de dos términos, mayoría o unanimidad. Unanimidad es la obligación de que todos estén de acuerdo. Mayoría es el concepto de la mitad más uno, por decir alguna, por dar alguna definición. Quiere decir que ninguno de los condueños puede, fíjense que se dice condueños, copropietarios, dueños del bien común, puede sin consentimiento de los demás hacer modificaciones a la cosa común, aunque de ellas
pudiera resultar ventajas para los otros. Es decir, tenemos una casa en Proindiviso, entonces el acuerdo de los 7 hermanos o 7 familiares ya está hecho y uno decide cambiar una habitación, aumentar un piso a la casa. Pues señor, no puede hacerlo si no hay una aprobación de todos, aunque sea muy bueno, muy necesario y que tenga la plata y tenga los recursos, si no están todos de acuerdo, no lo puede hacer. Para llevar a cabo estas alteraciones, modificaciones o disposiciones se exige la unanimidad. El mayor problema práctico que se plantea es saber cuándo un acto es de mera administración, para lo cual basta la mayoría, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido en respuestas anteriores, lo hemos dicho, y cuando se produce una modificación, alteración en la cosa que exige la unanimidad de los copropietarios. Entonces, fíjense cómo hemos hecho hincapié ya. Si ustedes se devuelven y ven las preguntas anteriores, se van a encontrar siempre esta afirmación sobre la diferencia entre la administración y la alteración o modificación. La palabra alteración es más de tipo jurídico, pero uno para facilidad de un contador o de un auditor o de un economista, la palabra modificar o disponer del bien en forma distinta a lo que se viene haciendo, entonces requiere unanimidad. La alteración o modificación supone transformar la esencia de la cosa con carácter definitivo e irreversible y colocarle un piso adicional a una casa en Proindiviso es un hecho de carácter definitivo e irreversible. Las simples transformaciones transitorias en el uso y aprovechamiento que permiten que la cosa pueda volver a su primitiva utilización se consideran actos de administración. Entonces, cuando ya estamos hablando de que hubo que cambiar un baño, eso es un acto administrativo. Que hubo que organizar en la terraza, colocarle unos adoquines para evitar la lluvia. Eso es. Que hubo que colocar unas rejas. Eso ya son actos administrativos y no alteraciones o modificaciones. Veamos qué más. Para efectuar actos de alteración o disposición será preciso el acuerdo unánime de todos los copropietarios o comuneros, aunque sea beneficioso para la comunidad. En cualquier forma, quiera o no quiera, tiene que ser la mayoría si hay alteración o disposición del bien. Pero debemos distinguir entre alteración material, como puede ser una obra de mejora, ya lo hemos visto. Pero hay una alteración jurídica, como la venta de la cosa común o la constitución de una servidumbre o bien de una hipoteca. Entonces, simplemente aquí ya la están distinguiendo entre los tipos de alteraciones o modificaciones. Una modificación material, como dijimos, colocar el segundo piso o tercer piso. Pero hay alteraciones jurídicas como es, vamos a vender la cosa común, se va a vender, vendámosla, pero pongámonos de acuerdo todos por unanimidad. Se va a constituir una servidumbre. Entonces, en la finca va el vecino, tiene un derecho que hay que definir y ese derecho convertirlo en servidumbre. Si queda como servidumbre, eso tiene que hacerlo por mayoría. Que hubo necesidad de hacer una hipoteca para el bien porque van a cambiar los cultivos de pasto por el de café o el de café por pasto, entonces, y hay que conseguir una hipoteca. Ese crédito del cual se hace el responsable el proindiviso o el bien común es el sobre el cual se va a pagar esa hipoteca, entonces también es un crédito que tiene que ser aprobado por unanimidad. Siguiendo el ejemplo dado a una pregunta anterior, para hipotecar la finca de cultivo será preciso que los 4 hermanos estén de acuerdo. Estamos hablando de un ejemplo que habíamos colocado en respuestas anteriores. Veamos la pregunta 26. ¿En qué consisten los derechos relativos a la defensa en juicio y reivindicación de la cosa común? Ya les hemos dicho en varias
respuestas a las preguntas que hay muchas cosas jurídicas en el tema de proindiviso. Por eso no es muy común que los profesionales a los cuales le estamos hablando tomen el tema como importante. ¿Por qué? Porque al final le largan la responsabilidad al abogado. No quieren ellos incluirse en eso, pero es bueno entender de qué se trata y cuál es el tema. Entonces, aquí decimos, cualquier copropietario podrá ejercitar acciones judiciales en beneficio de la comunidad o comparecer en juicio para defenderlas según jurisprudencia reiterada. Entonces, uno de los copropietarios o comuneros que tenga necesidad de ejercer una acción judicial en beneficio de todos los demás puede hacerlo ante un juez sin problema en ninguna clase y defender las acciones que él desea. ¿En qué consiste el derecho a la división de la cosa común? ¿En qué consiste el derecho a la división de la cosa común? Aquí volvemos a un ejemplo de una finca. Todo copropietario tiene derecho a pedir la división de la cosa común. Ustedes observen cómo estamos utilizando el término copropietario o comunero. Ustedes se acuerdan que en la propiedad horizontal también se habla de copropiedad, condominio. Entonces, ese término a partir de la ley 675 quedó en propiedad horizontal para no confundirlo precisamente dentro de este marco de una jurisprudencia distinta. Entonces, todo copropietario tiene derecho a pedir la división de la cosa común. Entonces, existe la finca de 40 hectáreas y uno de ellos quiere que le entreguen sus 10 hectáreas a que tiene derecho. Señor, solicítelo y esa solicitud debe ser aprobada, necesariamente porque ya hay la petición de la cosa común por un copropietario. Veamos la pregunta 28. ¿En qué consisten los derechos de los comuneros respecto a su porción o cuota? Entonces, fíjense que aquí estamos utilizando la palabra comunero, o sea, con dueño de un bien común. Cada copropietario tiene la plena propiedad de su parte, plena. Ya dijimos en una pregunta anterior que el que tiene derecho a la pide que se divida la finca de 40 hectáreas, si él tiene derecho a 10, puede pedirlo en cualquier momento porque tiene la plena propiedad de su parte y de sus frutos o utilidades. En consecuencia, podrá transmitir. Entonces, ese señor que quedó con las 10 hectáreas la podrá vender o grabar, puede hipotecar libremente su porción o cuota. No hay problema de ninguna clase. Su porción o cuota, ese 25% de esas 40 hectáreas, o sea, esas 10 hectáreas ya divididas, él puede hipotecar, y aún, perdón, sin dividirla. Él tiene derecho a su parte y podrá venderla o hipotecarla sin problema de ninguna clase. La única limitación a este derecho es el de la adquisición preferente de los demás comuneros. Entonces, en general hay limitación, es que hay derecho a la adquisición de los demás comuneros, pueden adquirir ese bien. Usted puede ofrecerlo a los comuneros o puede ofrecerlo a terceros y si los comuneros no respondieron inmediatamente cuando usted quería venderlo, pues lo vende a un tercero sin problema de ninguna clase. Ejemplo, cualquiera de los hermanos que mencionamos en una pregunta anterior podrá vender el 25% que le corresponde sobre la finca de cultivo, aún sin dividir. Es decir, no se ha dividido, está el bien común completo, pero él tiene un 25% allí, podrá venderlo. Ahora bien, podrá comunicarlo a los demás hermanos, ya que estos tienen preferencia para comprar ese 25%, que es lo que comúnmente se hace para evitar que haya intromisiones de terceras personas
en unos negocios particulares que solamente en el caso de familia lo pueden manejar. Veamos la pregunta 29. ¿La comunidad conformada en el proindiviso es una persona jurídica? Ya esto lo había respondido en preguntas anteriores. La comunidad o ese proindiviso no es una persona jurídica. Carece de un patrimonio propio como persona jurídica, perteneciendo a los bienes en común a los comuneros. El bien pertenece a todos y entonces esa comunidad como tal no es una persona jurídica, es parcialmente de varios comuneros o condueños. A su vez, podrá ser el derecho de los comuneros de la misma naturaleza. Su ejercicio estará limitado por el derecho de los restantes partícipes. Es decir, en esto lo que se trata es que siempre habrá mayorías, pero siempre hay el derecho de los restantes partícipes que se debe tener en cuenta en todas las circunstancias y en todas las decisiones que se tomen. Veamos la pregunta 30. ¿Cuáles son los derechos de los comuneros en la comunidad en proindiviso? Entonces, un comunero, ese dueño de esa parte, dispone el artículo 2305 del Código Civil. A propósito, es el Código Civil el que tiene los fundamentos de este concepto de proindiviso o bien común. Dispone el artículo 2305 del Código Civil que el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Fíjense, una cosa es decir que es lo mismo a decir que se trata de una sociedad. O sea, que tiene las mismas características de una sociedad, pero no quiere decir que esa copropiedad o esa comunidad en proindiviso sea una sociedad, pero tiene los derechos iguales. Lo anterior no quiere decir que sean socios, sino que las facultades de los comuneros serán las mismas de que gozan los socios en el uso, goce y administración de los bienes comunes. Quienes tienen sociedades o quienes tenemos sociedades sabemos cómo se maneja. Hay asambleas, hay reuniones, hay acuerdos, todo por escrito. Se lleva una información. Aquí pesa también y es muy importante entenderlo. Ese proindiviso debe tener no una contabilidad como la que se lleva en una sociedad, pero va a tener una información por lo menos para que cada uno de los socios sepa o de los comuneros sepa cuáles son las circunstancias de cada uno. O sea que debe existir una contabilidad en donde la información de cada comunero será recibido cuando ellos lo soliciten. Otra pregunta. ¿Tienen derecho los comuneros a oponerse a los actos de administración? Ya dijimos que aunque la mayoría de los comuneros esté de acuerdo en realizar un determinado acto, la oposición de uno de los comuneros impide la realización de tal acto. Aunque la mayoría de los comuneros esté de acuerdo en determinado acto, la oposición de uno de los comuneros impide la realización de tal acto. La oposición debe formularse antes de que se ejecute el acto o antes de que se haya producido los efectos legales. Es porque si ya produjo los efectos legales, usted ya no tiene derecho porque la decisión fue tomada dentro de los marcos legales, o sea, por la mayoría. Lo que tiene que hacerlo es con anticipación antes de que se tome la decisión que puede ser definitiva. Veamos la pregunta siguiente. ¿Cuál es el derecho de cada comunero en un proindiviso a servirse para su uso personal de las cosas comunes? Podrá servirse con tal que las emplee según su destino ordinario y sin perjuicio de la comunidad y del justo uso de otros partícipes. Entonces hablamos de que la propiedad es
un terreno o una casa o un sitio de recreo. Entonces, veamos cuál es el derecho. Podrá servirse con tal de que lo emplee según su destino ordinario. Hay de recreo para recreación y sin perjuicio de la comunidad, que no perjudique a los que están en esa bien común, incluidos en el bien común, y del justo uso de los otros partícipes. Entonces, todas estas son decisiones muy humanas, muy de decisiones de personas que siempre habrá las divergencias, pero deberán llegarse a acuerdos. Deben observarse las siguientes limitaciones en el ejercicio del derecho de uso de ese bien. Estoy hablando en este caso de que la propiedad es un sitio de recreación. La cosa debe usarse según su destino ordinario, ya lo dijimos. El derecho de uso de un comunero se encuentra limitado por el derecho de los otros partícipes, obvio. Es decir, el derecho suyo no está por encima de los demás. El uso no puede ir en perjuicio de la comunidad, no se puede dar uso que perjudique si colocaron en la cláusula que ese bien que tienen para descanso no se puede arrendar, pues no se puede arrendar, ni puede hacerlo usted. Cualquiera de los comuneros tiene el derecho a pedir que termine el goce gratuito que un comunero tenga de los bienes comunes, salvo que dicho goce tenga por fundamento un título especial. Vamos a explicar. Que termine el goce gratuito es posible, que en un momento determinado la decisión es que es en forma gratuita como se dio el derecho a que se ocupe el sitio de recreación. Entonces, cualquiera de los otros puede pedir que ese goce no sea gratuito, que se cambien las características del manejo o de su funcionamiento, que se arriende, en fin, esas son peticiones que se pueden hacer, que ya verán si la mayoría o en forma unánime toman la decisión de hacerlo. La pregunta 33. ¿Hay derecho a obligar a los otros comuneros o propietarios de la cosa común o de ese proindiviso a que paguen también los costos y gastos o las expensas necesarias para la conservación de la cosa proindiviso? Téngase en cuenta que las mejoras necesarias, esto es, las destinadas a la conservación de la cosa, benefician a todos los comuneros y en consecuencia deberán financiarse entre todos los comuneros. Ah, muy bien. Está el centro de recreación, se dañó la piscina. Señor, a arreglar la piscina. ¿Quién paga por eso? Pagarán todos en su cuota aparte que le corresponde. De manera que del tratar de mantener el bien común en forma organizada es muy importante porque beneficia a todos los comuneros. ¿Hay derecho a oponerse a las innovaciones que sobre el bien común pretenden efectuar los otros comuneros? Sí, pero entendiendo que la norma se refiere a las innovaciones que se pretende hacer sobre inmuebles, sin incluir los muebles. Cuando se hablan de innovaciones que se pretendan hacer, se pueden hacer sobre los bienes inmuebles. Veamos la pregunta 35. ¿Quién es el administrador de un proindiviso? Entonces, leamos a ver y luego explicaremos. Cuando no se logra acuerdo entre los comuneros, la justicia ordinaria designa un administrador proindiviso. Entonces, ahí no hay nada que hacer. La justicia ordinaria designa administrador si no se ponen de acuerdo los comuneros. Al administrador se le fija su remuneración, atribuciones y deberes. También se debe dejarle en claro e informarle el giro que deba darle de los bienes comunes y el límite de gastos que pueda hacerse en la administración. Además de establecer cada cuánto debe el administrador rendir cuenta a los interesados. Fíjense que esto no lo podemos estar asociando exactamente a la propiedad horizontal. No, estos son decisiones en común. Generalmente no se trata de comunidades o de bienes de uso común
como una propiedad horizontal, pero hay que nombrar el administrador si es necesario, fijarle la remuneración, atribuciones, deberes, obligaciones, responsabilidades, informarle, y eso debe, repito, todo esto también tiene que quedar por escrito. La administración de un proindiviso tiene sus problemas de tipo legal que siempre deben tenerse en cuenta. ¿Cuál es la contribución de los comuneros a las cargas y participación de los beneficios? Será en proporción a la cuota de cada comunero. Si los comuneros no han explicitado, definido el alcance de cada cuota, deberán reputarse iguales. Vamos a explicar. Vamos a suponer que se trata de un hato ganadero. Entonces, en ese hato ganadero hay 50 reses que dan un promedio de leche bien interesante, y se han puesto de acuerdo en qué forma se distribuye o bien la leche o bien los dineros resultantes de esa leche. Pero ¿en qué proporción va a ser? En la proporción en que cada uno tiene derecho en ese proindiviso. De manera que cada comunero tiene sus derechos sobre la participación de los beneficios que se obtengan. La pregunta 37. ¿Sobre quién pesan las deudas contraídas por un comunero? Entonces, un copropietario de ese bien común, de ese proindiviso, contrae una deuda, él, como persona. Entonces, debe tenerse en cuenta que al no ser la comunidad una persona jurídica, los comuneros no representan a la comunidad ni se representan recíprocamente entre ellos. O sea, recíprocamente no se representan entre ellos. En consecuencia, las deudas contraídas por un comunero en interés de la comunidad pesan solo sobre el comunero que las contrajo. Él fue el que contrajo una responsabilidad sobre su parte, sobre ese 25%, por decir algo. Él es el que responde por esa hipoteca. Es decir, y tener en cuenta que las hipotecas pesan mucho en una propiedad o en un dueño, porque tienen además intereses que hacen que el pago posterior de esa hipoteca se haga bien difícil. Sin embargo, negocios, si el señor que tiene el 25% de esa finca tiene una hipoteca, pues él será el responsable de pagarla. ¿Qué pasa frente al acreedor con las deudas contraídas por los comuneros colectivamente? Aquí ya hablamos, entre todos hubo un acuerdo. Frente al acreedor, los comuneros responderán en la forma estipulada o solidariamente si expresamente se pactó, o en fin, a falta de estipulaciones por parte iguales. Entonces, las deudas contraídas por los comuneros colectivamente, entre todos se pusieron de acuerdo en conseguir un préstamo, ya no hipotecario, sino un préstamo de 300 millones, pues ellos responderán por los intereses de común acuerdo entre las partes. La pregunta 39. ¿Cuáles son los límites de la responsabilidad de los comuneros? Los comuneros responderán de la culpa leve por los daños que hayan causado en los bienes y negocios comunes. Hay culpa leve y culpa grave, pero los comuneros responderán hasta por culpa leve por los daños que hayan causado en los bienes y negocios comunes. Asimismo, cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella, incluso los intereses corrientes de los dineros comunes que haya empleado en sus negocios particulares. Esto yo creo que no necesita explicación. A un comunero se le ocurrió que la finca de recreación que tenía llevó 300 personas, todos muy amigos, pero hicieron todos los daños después de una fuerte borrachera. Pues obviamente él debe responder a la comunidad por esos daños. La cuota del comunero insolvente grava a los demás.
Un comunero insolvente es el que no tiene capacidad de pagar. ¿La cuota del comunero insolvente grava a los demás? Sí, pero en lo relacionado con negociaciones entre los propios comuneros, o sea, a las prestaciones que recíprocamente se deben. Es decir, el insolvente sí grava a los demás, pero en lo relacionado con lo que tiene que ver con los comuneros. Con los terceros no tiene nada que ver. Es en relación con las operaciones que ellos hayan hecho internamente. La pregunta 41, que aquí ya estamos terminando en el día de hoy. ¿Tiene derecho el comunero para enajenar su cuota? Enajenar sea vender. Sí, así depende de los artículos 18.12 y 13.20 del Código Civil. La enajenación puede efectuarse aún sin consentimiento de los restantes comuneros. Entonces, su cuota, ese 25% que tiene esa finca, puede venderlo, puede negociarlo sin el consentimiento de los restantes comuneros, lo dice el Código Civil en sus artículos 18, 12 y 13, 20. Otra cosa es que se hayan puesto de acuerdo y hayan dejado por escrito un documento en el que digan, no puede venderse sin que hayamos todos sido informados y aceptado esa venta. Pero esos son acuerdos, pero el Código Civil dice que aún sin consentimiento de los restantes comuneros. Finalmente, veamos la pregunta 42. ¿Qué sucede con los acreedores del comunero? O sea, de ese partícipe de la cosa común o de ese proindiviso. Los acreedores pueden perseguir la cuota que al comunero deudor le corresponda en esa cosa proindiviso. ¿Qué quiere decir? Perseguir. Quiere decir que si ese comunero debe 100 millones a un acreedor, ese acreedor puede caerle, nosotros se utiliza mucho, caerle a ese bien y perseguirlo hasta lograr que el pago se haga. Entonces, nosotros hasta aquí hemos dado 42 respuestas a preguntas que nos han llegado sobre proindiviso. Repito, este tema del proindiviso es un concepto bastante jurídico, pero no tan difícil de manejar. Y este tema precisamente nos interesa a los contadores, revisores, fiscales, auditores, porque se encuentra uno con circunstancias, con preguntas, con amigos, con negocios de ese estilo. Es muy especialmente conocido en las herencias, porque los herederos en un momento determinado que recibieron una casa o una finca, para ellos es muy difícil volverse sociedad para administrar esa finca. Entonces siguen administrándola entre ellos en proindiviso y hacen estos acuerdos, nombran administradores, la arriendan y toman las decisiones que quieran, pero de común acuerdo. Y aquí entonces, como manejamos en estas respuestas últimas, los conceptos de administración y de alteración del bien o modificación del bien. De manera que les agradezco mucho. Continuaremos con preguntas sobre este tema una vez las hayamos recibido. Muchas gracias.